con el MOP, es muy importante para todas las municipalidades que la ejecución se vea más que eficiente, porque de ahí parten muchas decisiones de los gobiernos que vengan en donde pueden justificar que si no hay una ejecución importante y tenemos miles de millones en superávit subejecutados, eso pues genera que algunos propongan proyectos de ley para bajar el porcentaje o para recortes, porque justifican precisamente esos números así fríos de que no tenemos la capacidad de ejecutar y sea como sea, nos perjudica a todas las municipalidades y eso se realiza. Entonces, sí es muy importante que todos tengamos todas las herramientas posibles para poder garantizar esa ejecución correcta. Sí es muy importante que entendamos toda nuestra realidad como alcaldes a lo que nos vemos inmersos cuando entramos en un gobierno local. Y sí es muy importante que entendamos nuestro rol dentro de una unidad técnica que existe en todas las municipalidades para poder estar realmente colaborando con ese trabajo que ya tienen los funcionarios en sus planes, en sus ejecuciones. Voy a iniciar con contarles que en Puriscal, si lo pudiesen analizar con los datos que tenía o que tiene la Contraloría, en el 2019, que fue el año antes de que entré, la ejecución fue de un 46% de los recursos. Sufrimos grandes recortes en el 2020 cuando yo entré, tuvimos que hacer ahí bastante malabares para poder cerrar el año, pero entré en un análisis de cuál era la estructura de la unidad técnica, cuáles eran los principales embudos, qué era lo que estaba sucediendo y bueno, en gran parte me encontré que sí había un gran embudo era en ese momento un solo ingeniero. Yo sí tomé la decisión de quitar de mi estructura un topógrafo que en algún momento se había ¿verdad? Establecido así la figura, quité el topógrafo y metí dos ingenieros porque ahí era donde estaba el mayor embudo. Nosotros somos una municipalidad con casi 1.300, 1.400 millones y entonces para un solo ingeniero hacer toda la supervisión de esa ejecución, preparar todos los perfiles de esos proyectos es muy complicado, es muy complejo y por eso decidí que mi estructura tenía que tener dos ingenieros y ya el problema se quitó en gran medida. Lo otro fue asumir el rol, que es lo que voy a tratar de exponerles, en donde hay cosas que sí podemos hacer con nuestro tiempo. Obviamente no podemos abocarnos por completo a lo que es el tema de la unidad técnica o la ejecución de estos recursos, pero sí debemos de ejercer ese control como administradores que somos. Perdón, estoy un poquito afectada en la garganta. Como administradores que somos, tenemos que tener esos puntos claros de dónde controlar que los funcionarios y los departamentos estén avanzando conforme a lo que se requiere en nuestro año de ejecución. Entonces, sin más, quería comentarles eso para que tuviesen claro cuáles fueron los retos en los que nos enfrentamos. Y por dicha, ya a partir del 2021, 22, bueno, hasta la fecha, no hemos bajado del 95% de ejecución. En algunos hasta me he pasado porque los pequeños recortes que nos hacen al final, pues me ha generado pequeño déficit, pero igual controlable. Entonces, realmente lo que hemos aplicado ha funcionado muy bien. Espero que sea un gran ejemplo para muchos y también ojalá se convierta en un espacio de experiencias de éxito en algunos casos, porque siempre en todas las charlitas que preparamos con el tema de policía municipal, que es lo que más frecuente vienen las municipalidades a ver, aprendemos de los ejercicios de cada municipalidad y creo que también este debería ser un foro para aprender
de las experiencias o de las buenas prácticas de la ejecución que algunos tengan en su realidad, que me parece importante las veamos al final. Voy a compartir la pantalla para iniciar la exposición. ¿Sí lo ven bien? Sí, señora, se ve bien. Perfecto. Bueno, esas son algunas de las técnicas para mejorar el control sobre la ejecución de la 8114, ¿verdad? Desde nuestra realidad, así lo hemos observado y como les decía, espero que sea un buen ejemplo para muchos, aceptando todas las diferencias que tenemos de municipalidad a municipalidad. Un poco de los antecedentes, porque algunos alcaldes tal vez no lo conozcan y para mí es importante. Con la ley 9329, que fue aprobada en octubre del 2015, todas las municipalidades empezaron como un nuevo rol en el 2016 con lo que es el manejo de estos recursos que viene de la ley del impuesto al combustible. Esto fue un gran impacto en los caminos cantonales, así lo reconoce, ¿verdad? Todos los números que se evidencian de cómo mejoraron los caminos cantonales, así también lo reconoce. En su momento, los alcaldes que estaban en el periodo anterior mencionaban mucho que ellos eran, o muchos de ellos mencionaban que eran alcaldes de 8114, era un término jocoso porque realmente la gran mayoría, si lo ven ahí en el punto 3, 78% de los alcaldes fueron reelectos del periodo 2016-2020 al 2020-2024, precisamente porque eran alcaldes que pudieron desplegar muchísima infraestructura en las principales vías del cantón y eso generó una percepción de los cantones o de la población de que ese alcalde sí estaba haciendo mucha obra pública a diferencia de todos los anteriores, precisamente por este gran aumento y esta gran diferencia que se propuso a partir del 2016, en donde las municipalidades debían ya de contratar y conformar toda una unidad técnica con una estructura básica de ingeniero. Mira, Algunos tienen, todos tienen sociólogo o la parte del sí, el sociólogo. em, Tienen la parte de topografía, algunas tienen la parte de geólogos, otra tienen la parte de inspectores en otras. Entonces, esta eh, estructura de la unidad técnica se conformó debido a un análisis que en su momento hicieron los alcaldes con sus funcionarios, en especial los de recursos humanos, y que puede ser variada, ¿verdad? Que a mí me parece que es importante que un alcalde revise esa estructura para poder visualizar puntos de mejora y poder fortalecer en algunos temas y poder tratar de maximizar el recurso. También, bueno, se debía hacer ya una programación, ejecución y justificación de todo el modelo integral con los recursos y quedaban a mayores controles técnicos y administrativos, como lo vimos hace unos días con el plan quinquenal, con todos los reportes que se tienen que hacer de la ejecución al MOB y también toda la programación que al inicio se tiene que entregar de todos los proyectos que se supone que tenemos que ejecutar en el año. Entonces, este es como el antecedente de estos años, ¿verdad? En donde muchos lograron una muy buena ejecución. Antes, hace algunos años que antes del hackeo de Hacienda, se veía en caja única los montos que tenía cada municipalidad
de la cuenta de 8114. Entonces, pues yo hacía mi ejercicio de revisar cuánto les quedaban a muchos de superávit o cuánto se veía en el movimiento. Y muchos, era más que evidente, lograban tener una buena ejecución. Se veían números muy bajos en los cierres y en los primeros meses del año, pero algunos era impresionante ver miles de millones en la cuenta, ¿verdad? Y esos son los miles de millones que si se nos queda una única municipalidad que recibe mucho recurso y no lo ejecuta, al final nos meten en un gran saco a todas las municipalidades de tener X miles de millones en rezago de ejecución, y por eso nuevamente la gran importancia de que no se quede ninguna sin tratar de lograr una ejecución eficiente de sus recursos año a año. Quería mencionarles este tema de el ambiente municipal al que nos enfrentamos los alcaldes, que me parece importante y que no se me resientan los funcionarios municipales que están por acá. Como les decía, mi mayor enfoque fue hacia los alcaldes, pero cuando ingresamos en una alcaldía, nos enfrentamos a muchas situaciones que son normales por el cambio constante de cada 4 años a los que se someten los funcionarios municipales, y muchos de ellos están a la defensiva, ¿verdad? Porque nos observaron en debates diciendo lo que está mal de la municipalidad o lo que se puede mejorar, y hasta muchos lo perciben como algo entre sus funciones y entonces entran a la defensiva, como aquel alcalde que les ha estado criticando o mencionando que no están haciendo las cosas bien. También hay bueno, el resentimiento de la crítica de campaña, que es más o menos una de las causas por el cual están a esa defensiva. También están preocupados por cómo viene el alcalde, si viene en buen modo o en un modo de confrontación, en un modo de cambio. Hay nombramientos por política, ¿verdad? Que entonces si entró un partido en función que no es compatible a el que le nombró a algún funcionario, pues entonces estoy como funcionario predispuesto a que a ese alcalde no le vaya de la mejor forma porque quiero que regrese el mismo partido político. Todo eso se da y es normal y tenemos que aceptarlo como normal y lidiar con ello y poner todas las eh, pautas necesarias para que eso no nos afecte. También hay una resistencia al cambio, porque es normal en todo el ser humano el tenerle miedo a ese cambio, y entonces pocos también colaboran en las propuestas de cambio que traen muchos de los alcaldes. Hay una resistencia al control, están muchos de ellos muy acostumbrados a que no se les ponga control en ciertas cosas, y cuando el alcalde propone ciertos controles, pues les genera algún tipo de inconformidad y resistencia a colaborar. También hay temas de manipulación, porque si yo tengo la información como funcionario y el alcalde no sabe absolutamente nada de lo que es un presupuesto, de lo que es un superávit, de lo que es un excedente, un ajuste, entonces los funcionarios que sí tienen la manipulación, pues perdón, la información, pueden generar algún tipo de manipulación. Yo lo viví bueno, en mi puesto de trabajo anterior a la alcaldía, pero sí es muy propenso un alcalde a este tipo de prácticas. También está el bajo rendimiento, que definitivamente hay funcionarios que quieren ir en el mínimo, y entonces si el alcalde no sabe que ahí hay una plata que llegó de más, un ajuste, entonces ni siquiera le voy a decir, porque si él no se entera, tampoco es mi responsabilidad, no está en mis funciones, y entonces eso es más trabajo y no lo voy a informar. Si se llega a informar, pues entonces haré mi trabajo, pero hasta el tanto no lo haré. Entonces eso también es un tema de tomar en cuenta. Otras veces es parte del desconocimiento, funcionarios que entraron recién o que no tienen las técnicas necesarias para poder
visualizar cómo se maneja un presupuesto y cómo se ejecuta en su totalidad. Y también se da que hay funcionarios nombrados en un puesto que no son sus áreas de trabajo, que no tienen conocimiento, que no se les preparó en eso y que no hay posibilidad de informarse de cómo lograr una buena ejecución. Yo debo reconocer que la mayor parte del conocimiento para poder ejecutar los presupuestos la adquirí porque era contadora de juntas de educación que tienen que hacer presupuestos, que tienen que hacer ejecución de todos los recursos, que tiene que llevarse un muy buen control para que no sufran recortes y entonces por eso ya tenía una gran ventaja de tener este conocimiento de cómo lograr una buena ejecución de los presupuestos, pero no lo aprendí en la universidad, no lo aprendí en la municipalidad, son temas que son difíciles de captar y por eso la gran intención de verificar si algunas de estas cosas son las que están sucediendo en las municipalidades con baja ejecución. Estos son una cantidad de enumerados de los roles del alcalde, porque no puede meterse de lleno en ese departamento, pero sí debe de punto a punto jugar un rol fundamental para que se pueda hacer una buena ejecución. El número uno es el que se revisa el monto de la proyección MOP. em, sea el consignado en el presupuesto. Esto, si lo ven por ahí, es lo que nos pasaron en algún momento en el chat de la NAI, que cada año pues lo realizan, o en el chat de la UNGEL, nos pasan esta proyección de lo que va a ser el ingreso del combustible, ¿verdad? O del porcentaje del impuesto del combustible que se nos va a trasladar a las municipalidades. Esto es previo a la formulación del presupuesto, ¿verdad? Entre los meses de junio y julio se pasa esta información para que todos tomen como base el monto que está ahí para poder hacer la asignación y distribución de todos los proyectos que se van a financiar el próximo año. Como es una proyección, como es una proyección, está basado en los ingresos anteriores y se hace una proyección, sin embargo, no es el monto definitivo, porque el monto definitivo solamente se conoce cuando ya se conforma el ingreso. Puede sufrir cambios de manera positiva o de manera negativa. Nosotros, cuando estuvimos en pandemia, sí sufrimos una afectación negativa importante porque el consumo de combustibles bajó y la proyección de esos ingresos se desplomó. Tuvimos bastantes recortes y proyectos que habíamos presupuestado que dejar por fuera precisamente por esta variación del monto. Pero en los otros años, ya después de que pasamos la gran crisis de pandemia, por lo general siempre hay montos a favor, un poquito más de recursos que les metieron en la transferencia y obedecen a varias razones. Una de esas es que, bueno, tenemos varios diputados en la Asamblea que son exalcaldes, que conocen bien lo necesario que es el recurso de la 8114 para las municipalidades y revisan antes de aprobar el presupuesto ordinario del próximo año del gobierno, revisan cuánto fue o cuánto vale el ingreso en el año en el que están y entonces dicen, no, em, aquí vamos a levantar en tantos millones porque es evidente que la proyección va a superar lo que ya envió el MOP. Entonces, casi siempre o por lo menos lo he vivido ya en varios años, son pocos los que he estado, son 5 y medio. Siempre hay un ajuste positivo, o casi siempre, perdón, hay un ajuste positivo que tiene que ser presupuestado en un extraordinario el año siguiente. Entonces les pongo este ejemplo
el ajuste que sufrimos en el 2023. Nos habían pasado esta tabla que observaron en la hoja anterior o en la exposición anterior, em, de 1.206.000, eso es lo que se proyectaba íbamos a recibir. Nosotros hicimos un presupuesto ordinario, ¿verdad? Que se sometió bajo todas las fases y se aprobó en el Consejo en septiembre, por 1.206 millones. Y ahí van todos los proyectos que habíamos construido con los consejos de distrito y la unidad técnica. En, em, en noviembre, que estaba revisando los datos porque ahí tenía el chat con el diputado que me pasaba el dato, em, se aprobó un presupuesto nacional en donde decía que a la municipalidad de Puriscal se le iba a hacer una transferencia por 1.325 millones. Y automáticamente esta diferencia de estos 119 millones de colones tenía que ser presupuestada en un extraordinario en el 2023, ¿verdad? Entonces, em, obviamente, había que hacer perfiles de proyectos para este monto, había que meterlos en el presupuesto, primer extraordinario o segundo extraordinario o tercer extraordinario, pero ya desde diciembre del 2022 teníamos ese dato y ahorita en este momento tenemos que verificar para el 2026 si hay alguna diferencia entre lo que aprobó la Asamblea Legislativa y la tabla que se nos mandó en junio o en julio para distribuir en el presupuesto. Quiere decir que nosotros desde diciembre ya sabemos cuánto va a ser el presupuesto extraordinario para el próximo año. Y no podemos llegar, como sucedió en la charla con el MOP, a decirles que se nos pasó el tiempo y que no entregamos el presupuesto extraordinario de esos 119 millones a tiempo para que fuera aprobado por la Contraloría. No es válido porque los datos los tenemos desde el principio. Desde el principio podemos observar o en diciembre o en enero si hay algún tipo de modificación de monto mayor que se tenga que presupuestar en un extraordinario. Entonces, en nuestro caso, en este ejemplo, en el primer extraordinario, ya conociendo de esos 119 millones en febrero del 2023, porque teníamos que preparar los perfiles de proyectos que iban a ser financiados con ese monto. En enero los formulamos y en febrero ya los metimos en un extraordinario. Entonces ya ahí sí teníamos el 1.325.000.000 para poderlo gastar metido en las cajitas de los códigos o de los proyectos que nos permite el presupuesto. Si no se hubiese hecho ese presupuesto extraordinario, por supuesto que no hay forma de gastarlo, porque no está metido entre los códigos presupuestarios para ejecutarlo, que es lo que ahorita le está pasando a muchas municipalidades, porque no metieron el extraordinario a tiempo o lo metieron en Contraloría para su aprobación a distiempo, ya pasados los meses que, mm, que se nos da para la entrega del presupuesto y automáticamente esos recursos se pierden, no se pueden presupuestar, no se pueden ejecutar y el MOP de una vez los pone en que no los va a transferir, o sea, se perdieron. Esto para los alcaldes es un escándalo gigantesco, ustedes lo conocen muy bien, de que ese dato es público y en cualquier momento la prensa va y divulga que se perdieron 120 millones de pesos con la necesidad de tantos caminos por la no presupuestación de estos recursos. Y es fundamental para un alcalde el que eso no suceda y el poder, como le decía, este punto 2, verificar si el monto aprobado en presupuesto del gobierno es el mismo que se presupuestó en el ordinario o sufrió cambios para poderlo ajustar. ¿Por qué? Porque, como les decía, por las razones que hay en algunas de las municipalidades,
este monto es muy evidente para la gente de financiero y de presupuesto. Probablemente ellos fácilmente lo ven, pero en muchas ocasiones no se le comunica al alcalde, porque de hecho a mí no me lo comunicaron. Yo digamos que lo busqué por mi forma, ¿verdad? Que llamé al diputado porque le dije cuánto fue el monto final que presupuestaron o que aprobaron. Y entonces ya yo tenía el dato, en ningún momento el departamento me lo envió y puse de una vez a la unidad técnica a formular los perfiles y luego los trasladamos para que fueran incorporados por el encargado de presupuesto en el presupuesto extraordinario. Es un rol sencillo, pero es realmente de administración, de poner a los funcionarios a hacer lo que les corresponde y de no hacerlo, ya ustedes vieron las consecuencias para muchos, simplemente la plata se pierde. Y estamos hablando de cientos y miles de millones, entonces no es una posibilidad el que dejemos de hacer este tipo de verificación y ese tipo de asignación de trabajo este, para los funcionarios. Como punto 3, pongo plantear todo el plan de ejecución de proyectos conforme a los desembolsos con la unidad técnica de gestión vial. Esto es un requisito que nos pide el MOP al principio del año y que la unidad técnica envía al MOP, de que van a ejecutar en enero tales cosas, en febrero tales cosas, en marzo tales cosas, en abril tales cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros decidimos o si alguien decide que todo lo va a ejecutar en enero para garantizarse que le dé el tiempo, cae en una posible pérdida de liquidez porque los desembolsos del 8114 caen, bueno, es variable, ¿verdad? Todos lo conocemos, o mensualmente, bimensualmente o trimestralmente en años pasados. Entonces, siempre se tiene que ir avanzando conforme a la plata que vamos recibiendo. Por eso la necesidad de que hagamos ese cuadro de qué vamos a hacer y que sí nos alcanza con la plata que vamos a recibir en cada uno de esos meses o en cada uno de esos trimestres o bimestres. Por eso, ese plan es importantísimo que nosotros como alcaldes lo conozcamos, lo tengamos así como en la pizarra de la oficina para tener puntos de chequeo. Como todo proyecto, tiene que tener los puntos de chequeo. Entonces nosotros podemos darnos cuenta de que si ya estamos en febrero, esas tres losas estén terminadas. O qué es lo que está pasando con las losas, por qué no se ha avanzado con las losas, tratar de, con nuestra autoridad, quitar las amarras que no están logrando que esas losas se concreten. En febrero ya tenemos que tener los dos pasos de alcantarilla de tales sectores. En marzo teníamos presupuestado un puente, ya tiene que estar arrancando el puente o terminando el puente. En abril o el recarpeteo, en mayo dos losas, pero sí son, por los fondos no nos alcanza para 100 o 200 proyectos, nos alcanza para un número muy aceptable, que tengamos muy claro como alcaldes que se está ejecutando, que se está avanzando con esa propuesta y asegurarnos de que no vamos a llegar a diciembre y resulta que las losas del paso alcantarilla y el puente no han arrancado, ¿verdad? Porque sí es nuestra función verificar que toda esa administración de ese departamento y de esos funcionarios se está ejecutando correctamente. Entonces, eso es fundamental para garantizar que al final todos los objetivos, todos los proyectos planteados con los que llegamos a diciembre se ejecuten en su totalidad. Como punto 4 es solicitarle a la unidad técnica que siempre tenga preparado una tabla comparativa del presupuesto versus lo que se paga. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí les pongo este ejemplo de este cuadrito, siguiendo los proyectos de la filmina anterior. Tenemos que
Presupuestamos para las 3 losas de concreto 42 millones y resulta que las sacamos a SICOP para la participación y dichosamente nos ofertaron por 38 millones de colones. Automáticamente esto genera un saldo de 4 millones de colones que obligatoriamente tenemos que agarrar y modificar constantemente esos saldos para poderlos meter en otra buchaquita de otro proyecto que sí podamos hacer, porque ya las losas por hechas ya no necesitamos esos 4 millones de colones. Lo mismo en un paso de alcantarilla, que si generaron 8 millones, a veces solamente el monto exacto y las empresas prácticamente solo una participó y entonces no quedó ningún sobrante, pero eso también lo tenemos que tener identificado. Entre más grandes las obras, más grandes los posibles saldos que queden de esa oferta de las empresas que nos licitan en SICOP. Y por eso al final, aquí les pongo, de uno sobró 4 millones, del otro sobró 8 millones, del otro sobró 90, del otro 2, y nos queda un saldo de 104, que eso lo pudimos hacer en el primer trimestre o en el primer semestre, digamos que son los sobrantes y los proyectos que estaban planeados para el primer semestre. Esos 104 millones tenemos que solicitarle a, primero, a la unidad técnica que formule proyectos por esos 104, no sé, la compra de un bajo y de una compactadora, o de otras 3 losas que nos hacían falta, o de algunos otros proyectos para solicitarle ya con los perfiles a presupuesto que modifique esa plata que antes le correspondía al proyecto de losas, al del puente y al de las alcantarillas, lo modifique al nuevo proyecto que vamos a estar ejecutando, porque si no, observamos que todos los proyectos se ejecutaron y entonces damos por un hecho que toda la plata se gastó, pero al final nos está quedando ese montón de millones que no verificamos, que estaban quedando por esas diferencias entre lo presupuestado y lo realmente ejecutado al final. Por eso la gran importancia de verificar siempre estos saldos. Esto no lo podemos estar haciendo nosotros, aunque debo reconocer que en los primeros años yo lo hacía porque la unidad técnica estaba todavía aprendiendo esta práctica, pero al cabo del segundo año, ya la funcionaria que está en la parte de contrataciones o en la parte administrativa de la unidad técnica, ya ella lo tenía listo para mí, entonces yo decía 104, bueno, vamos a llamar a los consejos de distrito y vamos a asignar tanto por distrito que nos traigan propuestas de la priorización y vamos a hacer los perfiles y hacemos la modificación para poderlo ejecutar. Entonces, esto sí es fundamental para un alcalde hacerlo. Verificar todos esos saldos, verificar que esos saldos se modifiquen y verificar que esos otros proyectos que se agregan a la lista de proyectos estén programados en los otros meses y avanzando. Este número 5 es también parte de la posibilidad de esos saldos que estén quedando. Los departamentos de recursos humanos hacen una proyección de cuánto es lo que van a ganar, a gastar ese departamento en todas las remuneraciones. Sin embargo, por temas de variación, por ejemplo, de incapacidades o de suplencia de vacaciones que entraron con un salario global y el otro funcionario tenía salario compuesto. em, Uno se pensionó y no lo repusimos en algunos meses. Hay variaciones constantes en remuneraciones. En nuestro caso lo hacemos 4 veces al año, ¿verdad? Una vez por trimestre y ya en el último lo hago en los últimos días de noviembre para poder garantizar que quede lo más cercano a final de año. Entonces esto también produce saldos, saldos en donde recursos humanos dice, este dinero está sobrando y esos saldos
al igual que la de los proyectos, tiene que ser incorporado en las modificaciones para meterse a financiar otros proyectos que podamos tener en lista. Entonces, sí es necesario, si no es una práctica común en el Departamento de Recursos Humanos, es necesario esto, y no solamente con el Departamento de Unidad Técnica, sino con todos los otros departamentos, ¿verdad? Para estar buscando recursos de donde estén generándose o inclusive dotándolos, ¿verdad? Porque si no hay que correr con ponerle más recursos a algunos códigos que nos van a hacer falta al final, que estoy segura, eso seguro sí lo han vivido la mayoría. Esta está repetida, perdón. Siempre hay que tener esa listita de posibles proyectos para financiar, para que no nos agarre de último momento y de sorpresa qué podríamos estar financiando con todos esos saldos. En mi caso, yo siempre tengo ahí mapeado dos, tres que puedo estar financiando, alguna compra de maquinaria que digamos que es más sencilla porque pese a que es un poco más engorroso la parte de contratación, la parte de ejecución no requiere de los ingenieros ahí. Lo tomo cuando los ingenieros ya están muy cargados y entonces es muy grosero meterles otro proyecto más. Entonces trato de que esos saldos se vayan para maquinaria o se vayan para una mejora de equipo, algún vehículo, alguna cosa que les esté haciendo falta y que no requiera de mayor desgaste de los ingenieros o del ingeniero que tengan en el departamento. O si hay un poquito de posibilidad, ya meto alguna otra losa, algún recarpeteo, pero sí tener esa posibilidad y tratar en la medida de lo posible de adelantar esos perfiles de proyecto para que la modificación sea lo más rápida posible, ¿verdad? Porque la modificación va a depender de ese perfil de proyecto y eso es lo que la va a trazar un poquito, máxime si estamos ya a final de año. Bueno, aquí les tenía una imagen del ingreso y gasto, no la pude sacar, se me hizo bastante enredo con el formato, pero en sí es el informe de ingreso y gasto que entregan trimestralmente todos los financieros, en donde dicen que, que ha recibido 2 millones de colones de la 8114 y que se ha ejecutado 500.000, es fundamental que le demos seguimiento para poder estar un poco claros o lo más claros posible de que se están ejecutando los recursos conforme al porcentaje de avance que llevamos del año. Si ya ingresaron el 50% y solamente hemos gastado el 5% de esos recursos, hay que prender las alarmas, ir a revisar qué es lo que está sucediendo en la ejecución de esos proyectos o a dónde están quedando esos saldos que no los estamos viendo para poderlos modificar a tiempo. Entonces, esa revisión de ese informe es fundamental. También el tema de los compromisos presupuestarios, que estoy segura ya en esta etapa ya los han vivido, es importante que tengan, eso sí, mucha claridad de que esos compromisos presupuestarios realmente quedaron así consignados en todo lo que se le envía a la Contraloría. ¿Por qué lo menciono? Porque nos pasó un caso muy particular en la municipalidad en donde había quedado un proyecto a medias, ¿verdad? Un paso de alcantarilla que se había contratado, no se había terminado el 31 de diciembre, no se había cancelado y la persona que estaba en ese momento en la unidad técnica estaba relativamente nueva, no había trabajado en municipalidades y no constaté que no había quedado como un compromiso presupuestario y entonces automáticamente ese recurso presupuestado no quedó ahí congelado esperando a que se diera el pago en el primer semestre del año posterior, sino que simplemente se liquidó en el superávit. Entonces me obliga a que si se vuelve un superávit, tengo que volver a meterlo en el presupuesto extraordinario
o en el peor de los casos perderlo porque no se observa por parte del MOP que quedó un recurso em, un comprometido y entonces no se puede cancelar, ¿verdad? Entonces, el verificar que todos los proyectos que quedaron pendientes de pago quedaron consignados como compromiso presupuestario para no tener que volver a presupuestarlos el próximo año es fundamental y es algo que, sea como sea, nos compete en nuestro rol para garantizar esa buena ejecución de ese monto en su totalidad. Y aquí tengo este ejemplo nuestro. Este es uno de los años. Teníamos un puente ejecutándose y se terminó ya el año siguiente, en febrero, de 500 y resto de millones y otro par de proyectitos que estaban por ahí. Entonces, el monto recibido fue de 1.450, pero el monto ejecutado fue de 792, dejando un compromiso de 658 millones. Aún así, quedando ese compromiso presupuestario, la ejecución prácticamente queda perfecta porque aunque no se canceló, quedó como compromiso presupuestario y eso para la ejecución presupuestaria es haberlo, digamos que consolidado presupuestariamente. Entonces, este es otro punto fundamental que deben los alcaldes de revisar y de estar seguros de que esos proyectos quedaron en ese modo de compromiso presupuestario para que no se enrede más la ejecución o no se disminuya el porcentaje de ejecución con el que al final se termina el año. Estos son algunos consejos prácticos en materia de caminos que ya lejos de o aparte de la parte presupuestaria, me parece que es importante el fortalecerlos porque esto va a dinamizar la ejecución de todos los proyectos. En nuestro caso, las contrataciones por demanda eran un tema tabú en la municipalidad. Gracias a Dios ya tenemos un año y medio de haberlo roto, pero vean lo que me costó de 2, 3 años de estar insistiendo en el tema de contrataciones y esa resistencia tan crítica de los funcionarios, porque era un tema de cambio, de desconocimiento, de nueva ley, y entonces no había o había esa resistencia, todos los proyectos se sacaban a SICOP, un paso de alcantarilla iba para SICOP, compra de materiales para un proyecto de losa iba para SICOP, otro proyecto de losa o otros materiales para SICOP. Era una cantidad excesiva de contrataciones en SICOP y ya una vez que logramos consolidar las contrataciones por demanda, que en este momento estos son ejemplos de lo que tenemos, concreto, el recarpeteo, los agregados, los materiales para las alcantarillas, los tubos de concreto, el asfalto en frío, las bolsas de asfalto en frío que las utilizamos para los pequeños baches por convenio con asociaciones para que ellos puedan hacer su bacheo, los repuestos para la maquinaria, todas estas contrataciones no simplificaron porque simplemente es de hacer una orden de pedido y hasta ahí llegó todo el procedimiento tan engorroso que es una contratación. Entonces, esto hace que, poniendo un ejemplo de toda la materia que ahorita mencioné, me quedaron un saldo de 100 millones de colones en octubre. Ya llevo 100 millones de colones acumulados. No lo hice durante el año de estar modificando en pedacitos, sino que lo dejé todo acumulado. 100 millones de colones en octubre, agarro y hago un perfil bueno, este es un ejemplo de este año porque lo acabamos de hacer. Agarro y hago un perfil de recarpeteo en el casco y simplemente hago una orden de pedido de ese recarpeteo a esa empresa que ya estaba previamente adjudicada por demanda y ejecuto. ¿Cuánto me llevó entre la modificación presupuestaria, la orden de pedido y la ejecución? Que como los de la unidad técnica y bueno, los alcaldes también saben que
los recarpeteos son sumamente rápidos, son proyectos que salen depende de la dimensión, una semana, 15 días. ¿Cuánto me llevó en todo eso? Un mes. Un mes prácticamente fue lo que duramos entre que se hiciera el perfil, que se aprobara el perfil en la Junta Vial, que se aprobara la modificación en la Junta Vial, oigan qué montón de pasos, que se mandara la modificación al Consejo, que se aprobara la modificación en el Consejo y que se hiciera la orden de pedido y la orden de inicio para ejecutar. Entonces son proyectos que perfectamente podemos hacer en poco tiempo ya para poder responder al final del año, en donde pueden garantizar que se ejecuta todo un sobrante y no se quede ahí como un saldo sin ejecución, que es lo que mayor nos afecta, ¿verdad? Lo he mencionado en toda la exposición. También quería mencionarles los convenios con asociaciones de desarrollo, porque en las municipalidades con pocos recursos, eso es fundamental. En esta municipalidad, prácticamente todos los proyectos de LOSA se ejecutan con la mano de obra de asociaciones de desarrollo. Ellos ponen todo el costo de la mano de obra. Ya los hemos, digamos que especializado mucho en poder tener buenos acabados para las losas. Y esto permite que los costos de una losa se disminuyan a la mitad, porque cuando en administraciones anteriores hacían o sacaban proyectos de losas por contrato, costaban el doble que lo que nos cuestan ahorita, precisamente por ese elemento de buscar el convenio con las asociaciones de desarrollo y que ellos pongan la mano de obra. A la gente no le gusta pagar impuestos, o muy pocas veces sienten mucha comodidad, pero sí les gusta cuando les dicen es para poder arreglar esta calle, dar cuotas, rifas, lo que sea, porque lo que quieren ya lo van a visualizar como un proyecto muy específico a su beneficio. Entonces, al menos en Puriscal, con la gran fortaleza que tenemos de asociaciones de desarrollo, donde tenemos alrededor de 100 asociaciones de desarrollo, casi cada comunidad tiene asociación y siempre vamos y les preguntamos cuando ellos exponen en el Consejo de Distrito un proyecto que quieren de mejorar una cuesta, ¿dispuestos a poner la mano de obra? Sí, perfecto, ahí van los materiales y los materiales se les entregan. Ahora, por dicha, nosotros también pasamos a puro concreto premezclado porque en algún momento lo hacíamos todo con batidoras, luego pasamos a comprar una autormigonera, pero realmente cuando es tantas losas, porque nosotros hacemos muchas losas, la autormigonera no dio la talla, es demasiado el esfuerzo que hace, y pasa con una programación total en el año y rápidamente la funde por ese desgaste tan grande. Entonces nosotros hemos pasado a puro concreto premezclado, puras famosas chompipas, y por eso ahora nuestros proyectos pues salen todavía con menos inversión de recursos de la asociación, porque una chompipa obviamente en muy poco tiempo pueden hacer la losa en lugar de como lo hacían con todos los materiales y bueno, se imaginan el cuadro de que estén ahí haciendo, y supongo que muchos lo ven, haciendo el concreto en pequeñas batidoras. También me parece importante, aunque no es meramente de 8114 y que es totalmente, digamos que prohibido utilizar fondos de 8114 en los caminos no codificados, para nosotros ha sido de gran ayuda el justificar que para poder dar el servicio de recolección de basura en esos caminos públicos, obviamente públicos no son servidumbres, en esos caminos públicos en donde tenemos que prestar los servicios públicos de recolección de basura, requerimos que sean transitables para poder recoger la basura. Entonces, hemos ya presupuestado en varias ocasiones con el recurso de la tasa de basura proyectos de mejoramiento para caminos no codificados, que es un elemento
muy necesario, que en algún momento todas las personas pensaban que en los caminos no codificados no se les podía hacer nada, sí se les puede hacer, nada más que con recursos que no sean de 8114, recursos propios. Hoy esta que es una forma que ya hemos presupuestado en varias ocasiones, que la Contraloría lo ha aprobado, que es tomar un poco del recurso de la tasa de recolección de basura. El otro punto es el valorar, como lo decía al inicio, la estructura de la unidad técnica, más ahora con el recurso de la próxima exposición que vamos a ver de el nuevo financiamiento que nos van a entregar de recursos para puentes y vados, porque si ahorita tienen un solo ingeniero y hay un embudo porque ese ingeniero no da la talla para poder estar haciendo los perfiles, ejecutando los proyectos, coordinando y supervisando todos los proyectos, menos con posibles aumentos de los proyectos con puentes y vados. Entonces, es una etapa importante para analizar cómo modificar la estructura de la unidad, si poner otro ingeniero o recalificar una plaza que tal vez no esté funcionando mucho por ahí y poder agregar ese otro elemento que quite embudos en la ejecución, que es lo importante en esta exposición. Otro elemento de valor que a nosotros nos ha generado mucho valor en este 2025, porque todos los años anteriores no tuvimos geólogo, no teníamos el recurso para poderlo financiar. Bueno, sí lo teníamos, pero yo quería mucho más obra que gastar en remuneraciones. Y no tenía claridad de lo importante y el ahorro tan grande que genera un geólogo dentro de la estructura de la unidad técnica de gestión vial. En este caso, nuestro geólogo se paga la mitad del salario de recursos de 8114, la mitad del salario de fondos propios, porque su puesto se llama gestor de riesgo. Entonces, él se encarga de toda la parte de riesgo, de atención y coordinación de todos los incidentes de la comisión, pero aparte nos tramita los permisos de la unidad técnica de gestión vial para poder hacer extracción de materiales en tajos de todo el cantón. ¿Se imaginan lo que es trasladar material en un cantón de 550 kilómetros cuadrados, de extremo a extremo? Em, hay muchos lugares en donde hay pequeños tajos en propiedades privadas que se pueden tramitar permisos de extracción de ese material si el propietario está de acuerdo y no cobra ningún monto, porque ya ahí cuando cobra todo se complica por el tema de nuestras contrataciones. Pero si el propietario está dispuesto a firmar esos permisos, el geólogo rápidamente puede tramitar esos permisos por extracción de material por emergencia cuando los caminos están bastante afectados, sobre todo en la época de invierno. Y esos permisos normalmente duran, mi geólogo es bastante eficiente, pero una semana, 2 semanas es lo que duran, y nos han habilitado extracciones de 8.000 metros cúbicos, 5.000 metros cúbicos, 2.000 metros cúbicos en distintas partes del cantón, que esos metros cúbicos, aquí la contratación por demanda del Astre nuestra está en 20.000 colones el metro cúbico, ¿verdad? Entonces, imagínense la cantidad de recursos que representan esos 8.000 metros cúbicos. Son aproximadamente 160 millones de pesos los que nos ahorramos en ese material de lastre que sacamos de ese punto, con la gran ventaja de que no hay que transportarlo y no hay que estar gastando combustible, los operarios, todo el desgaste de la maquinaria moviendo ese material de un lado para el otro. Entonces, realmente un geólogo es una gran herramienta, ojalá puedan valorarlo em, en esta posible reestructuración que hagan ahora con los nuevos recursos. Y los convenios con otras municipalidades también me parecen un importantísimo consejo, porque
los límites de muchas partes de nuestros cantones, en especial cuando son de tanta área como Puriscal, se vuelven muy complicados algunos para la municipalidad vecina, sencillos para la municipalidad nuestra y viceversa. Entonces, hay puntos en donde podemos por convenio meternos y intervenir con nuestra maquinaria y lastrear em, no sé, 2 kilómetros, que a cambio en otro punto de otro extremo de esa misma municipalidad pueda esa municipalidad tendernos 2 kilómetros con maquinaria y con lastreo. Entonces, si eso simplifica nuestro traslado, significa que es más frecuente por la población que atendemos, vayamos a ese punto y la otra municipalidad no, es fundamental ponernos de acuerdo para poder y maximizar los recursos, ¿verdad? Y esto es tan sencillo como pasar al consejo el machote de convenio con la municipalidad para poder hacer esas posibles intervenciones y esas posibles coordinaciones para beneficiarnos ambos, ¿verdad? Que es lo que trata de buscar todos los convenios. Entonces, por eso lo quería dejar por ahí como un consejo práctico. Ojalá todos puedan manifestar algún consejo práctico ahora cuando termine la exposición. Y bueno, ya esta es la finalización. Como les decía, la garantía de nuestras transferencias depende de la buena ejecución de todos, porque nuevamente, si se sacan noticias en donde las municipalidades dejaron de ejecutar, no sé, para un ciudadano hasta 3.000 millones de colones es mucho, porque suena a muchísimo. Puede ser el presupuesto que le pasen a una única municipalidad y que no ejecutó nada, pero sí suena muchísimo dinero y eso va calando en los diputados, va calando en el Ejecutivo para poner trabas de las transferencias pensando en que nosotros no requerimos recursos, porque si están ahí sin ejecución, la interpretación más fácil en medio del conocimiento, en medio del desconocimiento, es que no se necesitan, que simplemente no requerimos de esos recursos. Así es que abro del espacio, Shirley, tal vez vos ya te apropias de la moderación de a quién darle la palabra, consultas o como les decía, consejos prácticos que podamos aprovechar todos en este espacio. Muchísimas gracias a doña Iris por esta exposición tan amplia y de tanto provecho. Quienes tengan alguna consulta, alguna duda, por favor levantar la mano para darle la palabra. Mm. Ay, perdón. Don Daniel, adelante. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio tan importante. Bueno, mi nombre es Daniel Gómez, soy coordinador de la técnica de la municipalidad de Guatuso. Tengo alrededor de 3 años de estar a cargo de este departamento y pasé por transición de cambio de administración. Y, y sí me parece, digamos, un espacio importantísimo porque a pesar de que ya tengo 3 años, hay muchas cosas que todavía siento que me falta por. Sí, Creo ahí que me no se escuchan. escucha. Don Daniel se le cortó la intervención para ver si la puede repetir, por favor. Ahorita sí me escuchan. Sí, señor, ya se recuperó el sonido. Ok, ok, listo. No, que decía que es un espacio muy importante y que a pesar de que tengo ya 3 años por aquí, pues siento que todavía me falta por aprender mucho sobre la ejecución de los presupuestos, el tema de los superados y todo eso. Digamos, yo sé que a mí me corresponde la parte técnica pero sí necesito tener claridad de todos esos procesos.
Eh, Me interesa mucho lo que dice la señora Iris con respecto a la organización de la unidad técnica acorde a las necesidades del cantón, porque sí he encontrado que en esta unidad técnica pues hay muchos puntos por mejorar. La organización con respecto a los sectores, con respecto a los trabajos de campo, a qué proyectos podemos o deberíamos asumir nosotros con maquinaria propia y qué deberíamos estar haciendo por contratación. Entonces, no sé si este espacio se le va a dar continuidad, si va a haber algún, digamos, seguimiento para ir teniendo como el espacio de ir conociendo todos estos trámites más a fondo, o si habrá la posibilidad de que tal vez la señora Iris de momento nos pudiera atender ya un poquito más personalizado. Que sí, sí me gustaría preguntarle varias cosas. Gracias. Shirley, no sé si me permitís, antes Adelante, de doña darle la Iris. Sí, palabra a doña señora. Beatriz, vean qué importante en lo que dice el compañero. Los ingenieros se encargan, o sea, se han preparado para estar ejecutando proyectos y que garantizando que queden de la mejor forma. La parte presupuestaria es de mucho desconocimiento. De hecho, no creo que lleven materias en la universidad que les permita el tener técnicas para esto. Y por eso se vuelve fundamental este rol del alcalde para poder acompañar a ese ingeniero a que toda esa parte de recursos los tenga lo más sencillo posible y lo más a la mano posible, ¿verdad? Ese manejo entre no es lo mismo que, y por lo menos en mi municipalidad es terrible, que le pida al ingeniero a la de presupuesto que haga una modificación, aquí el alcalde le pida a la de presupuesto que haga la modificación con lo que el perfil que ya el ingeniero hizo, ¿verdad? Entonces, esa mediación para garantizar toda esa ejecución, no podemos atribuírsela jamás a las unidades técnicas, no podemos darle la responsabilidad de la subejecución de una municipalidad, jamás a ninguno de los funcionarios de las unidades técnicas. em, Tiene que ser un control que podamos ejercer desde el administrador de todos esos recursos. Por eso es fundamental que cada uno de esos pasos podamos realizarlo. Y lo que menciona el compañero de poder revisar con todo gusto. Estoy a la orden si necesitan algún tipo de consejo. Esta es nuestra estructura actual, tenemos estos y estos problemas, ¿cuál sería como la recomendación de estructura? Con todo gusto nosotros podemos ayudarles, sea con sus homólogos o incluso yo podría reunirme virtualmente o inclusive ir si requieren. Estamos para servirles. Realmente yo creo que es un beneficio real para nuestra municipalidad y para todas el que esas capacidades se mejoren y en algún momento tengan esa posibilidad todos los funcionarios para que no dependa de si capacitamos o no a las nuevas autoridades, sino que ya hasta los funcionarios le digan o le muestren un poco el camino a los nuevos alcaldes para poder ejercer esa administración y ese acompañamiento correcto. Entonces, en eso con mucho gusto estamos a la orden para los que necesiten. Muchas Muchas gracias, gracias. doña Beatriz, alcaldesa de Washington. Sí, nuevamente buenos días. Iris, un gusto de saludarla. Primero que nada, agradecerle este espacio porque en realidad es una oportunidad para muchos alcaldes y alcaldesas que estamos prácticamente iniciando en este proceso. Además, algunos tenemos unidades técnicas que se han ido reformando, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades y yo pues eh, tengo algunos profesionales nuevos que apenas están también conociendo el tema de la ley 8114. Es que usted ahora mencionó, y quiero que para ver si fue que yo entendí mal o está bien, que habla de que en caminos no codificados, donde se necesite la recolección de basura, sí se puede utilizar recursos de la 8114. ¿Es así o fue que yo entendí mal? Gracias. Sí, está totalmente prohibido utilizar recursos de 8114 en caminos no codificados. Es, digamos que totalmente contrario la afirmación, pero hay otras posibilidades con la tasa de basura que mencioné.
los recursos que recolectamos como tasa de basura, de poder financiar mejoramiento de proyectos en esos caminos, porque son, al ser caminos públicos, si un vecino que está en esa calle pública, aunque no tenga código, y no pueda tener código nunca porque no va a cumplir los 14 metros de ancho, ese público tiene derecho a tener sus servicios públicos y entre esos servicios públicos es la recolección de basura que la municipalidad tiene que dar, ¿verdad? Entonces, fácilmente podrían exigirle a una municipalidad que dé el servicio de la recolección de basura en ese camino público no codificado. Y al obligarnos a eso, si el camino está en malas condiciones, ninguna empresa contratada o camión recolector que tengamos en las municipalidades va a poder entrar por ese camino a dar el servicio si el camino está en malas condiciones. Por eso, para la Contraloría se vuelve una justificante el financiar ese tipo de mejoras de caminos con ese recurso, porque al final es necesario para poder dar el servicio de recolección de basura en estos puntos, ¿verdad? Entonces, ese es la afirmación, ¿verdad? Nosotros no podemos en no codificados. Ha sido un gran debate en los últimos años, pero no es correcto que se pueda utilizar. De hecho, Gracias. en esos tenemos una gran vacante todavía que solucionar Tiene porque debilidad. los, los ingenieros o las unidades técnicas dicen, nosotros no tenemos, perdón, ya ahora sí se me está yendo la voz, nosotros no tenemos que opinar, ni que hacer revisiones, ni que hacer perfiles de proyectos en caminos no codificados. Entonces, porque su remuneración o sus salarios se están pagando de 81.14. Entonces yo he tenido que buscar también el poder pagarles horas extra a ellos para que hagan un perfil con recursos de la administración, no de 81.14, para poder lograr ese perfil que necesito para el proyecto del camino no codificado, para que se haga correctamente sin recursos. Eso es un poco extremo, muchos ingenieros lo hacen sin algún problema, pero yo sí por varias razones tengo que cuidarme mucho en eso y hasta ese Sí, hay punto que tengo cuidarse que mucho. cubrir esas horas extra de formular un perfil o de ir a poder Ujú. revisar que se esté ejecutando el proyecto como corresponde, toda la supervisión en horas extra pagadas fuera de 81.14 para poderlo lograr. Entonces es un poquitillo engorroso ese pago de horas extra, pero bueno, al final es la única forma en la que se puede atender. Hay muchos caminos no codificados en mi cantón y seguro que en muchos otros que tienen gran cantidad de población, muchas viviendas y que están abandonados porque solamente los vecinos son los que le han dado mantenimiento en el tiempo. Ok, gracias, Iris. Un abrazo. Con todo gusto, igual. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, comentario? Adelante, don Carlos. Buenos días, muchas gracias Iris y bueno, toda la iniciativa de podernos dar estos tips. Con el tema de los compromisos de pago, ahora que lo explicaban, bueno, hay un tema que creo que a todos los alcaldes nos preocupa y es el tema de que uno no tiene certeza, ¿verdad?, de que todos los depósitos se vayan a cumplir, ¿verdad? O si va a haber un ajuste porque no se recaude lo proyectado. En algún momento dado, enviar a compromisos de pago, eso podría implicar un déficit, que lo que decía doña Iris antes, ¿verdad? Eso implicaría hacer ajustes con el presupuesto vigente del periodo siguiente, ¿verdad? ¿Cómo lo ha manejado? ¿Le ha sucedido? El año pasado nosotros acá en Guatuso estuvimos muy preocupados porque no ingresaron los recursos, ¿verdad? En diciembre y por ahí de enero y febrero tuvimos el ingreso el resto de los saldos, ¿verdad? Claramente no el 100%, siempre hubo una disminución, pero eso nos pone ahí en aprietos, ¿verdad? Máxime que hayan ya contrataciones efectuadas. Entonces quería como que nos explicara un poquito cuál ha sido su experiencia con eso.
No hay duda de que esos recortes son consecuencia de esa justificante y eso que empieza a calar en las personas que están a cargo de nuestras transferencias, de ver que muchas municipalidades tienen tanto superávit, porque es mucho, muchísimo en muchas municipalidades, bueno, o en una parte de las municipalidades. Entonces, por eso esos recortes... em, creo que obedecen mucho a eso y por esto este esfuerzo y este trabajo. Pero sí, a nosotros, de hecho, este año nos quedó un déficit del último depósito de diciembre. Yo siempre tengo, ese es otro tip tal vez que no mencioné, siempre tengo alguna parte como un poco más, como un colchón de recursos. Casi siempre lo hago en combustible de maquinaria, ¿verdad? Donde le meto ahí un colchoncito de unos 30, 50 millones de pesos, como para poder soportar ese tipo de déficit y digamos que no me desequilibre en el ejercicio del año siguiente. Y bueno, el tema es que también el año pasado yo sí le voy a hacer mi trámite de objeción correspondiente ante todas las instancias porque no me parece justo, ¿verdad? Ese recurso que no nos depositaron, no me parece justo. Nosotros en enero sí nos ajustaron, pero faltó un poco y no corresponde tampoco a una disminución de la ley de combustible, la ley del impuesto de combustible, no obedece a eso. Entonces, por eso sí voy a hacer mi reclamo formal, pero aún así yo considero que es mejor el dejar un déficit y poderse acomodar el próximo año, si fuese ese el caso, que dejar esa parte en su ejecución, porque y al final o sea, o el no tratar de acercarse tanto al 100% pensando en que nos van a hacer un recorte, porque al final si no nos hacen el recorte nos queda eso como superávit, ¿verdad? Entonces, sí, yo considero que cuando son municipalidades que se acercan tanto a la ejecución como para casi que gastarse diciembre, que fue lo que no depositaron, em, hay que manejar esa otra técnica de un posible colchoncito o de reflejarlo como déficit y tratar de esos saldos que yo manifestaba también, que son normales que queden siempre, eh, ya con eso tratar de equilibrar, digamos, o recuperar la parte del déficit. Pero yo escuché a una municipalidad, no sé cuál, que dijo en la exposición del MOP, es que no podemos ejecutar todo porque no sabemos si nos van a depositar o no nos van a depositar. No, yo creo que eso no podemos, esa práctica no la podemos estar haciendo. Tenemos que intentar ejecutar todo y al final ver cómo logramos equilibrar el próximo año, pero sí el tema ¿verdad? De las municipalidades que están tan cerca, tal vez me estoy enfocando también mucho en las que tienen cientos y miles de millones ahí como superávit, ¿verdad? En la ejecución, pero como te digo, yo creo que es una técnica de dejar un pequeño colchoncito. Nosotros también, eso es importante que lo mencione, cuando tenemos proyectos o sobrantes, esos saldos que yo les decía, a mí me quedan 15 millones y yo sé que en el presupuesto ordinario del próximo año ya tenía ahí un proyecto y un perfil que ya estaba creado de un proyecto por 15 millones de una losa. Agarro el mismo perfil y le doy financiamiento con el recurso de ese año para que sea más expedito y no tener que desgastar a los ingenieros en generar otro perfil. Lo financio con ese saldo que me está quedando a final de año y el próximo año lo utilizo o como colchón por un posible déficit o como otro proyecto que me da tiempo de modificar
y de hacer otro proyecto con otro perfil que los ingenieros hagan el año siguiente. Entonces, así más o menos es como el malabareo para poder ejecutar la totalidad de la transferencia. No sé si lo respondí todo o me quedó algún punto. Muchas gracias, doña Iris. Sí, efectivamente, lo que usted indica es para nosotros una incertidumbre, ¿verdad? Si uno se acerca mucho a ese 100% y deja compromisos de pago, está también por un lado el no hacerlo, que eso nos afecta a la ejecución, ¿verdad? Pero sí, digamos, por el comportamiento que ha habido en los últimos depósitos, ¿verdad? Bueno, en los últimos años, es que mantenemos esa incertidumbre, ¿no? De cómo poderlo abordar. Efectivamente, conocí el caso de municipalidades donde fue significativo, digamos, el recorte que hubo y eso termina afectando. Yo creería, digamos, que sí, aprovechando la oportunidad que aquí ya vemos varios alcaldes y colegas también de municipalidades, sería importante ver qué medidas podemos nosotros de manejar en cuanto a esto. A veces es muy difícil porque el mismo MOP nos ha indicado que eso no es un tema de ellos, ¿verdad? Ya eso es un tema directamente con el Ministerio de Hacienda, pero la implicación que tiene esto para algunas municipalidades es muy grave. Entonces, sí sería bueno seguir manteniendo estos espacios. Desde luego, creo que todos los tips que usted ha expuesto aquí son temas de los que vivimos en el día a día y claramente nos da la posibilidad también de gestionar adecuadamente estos recursos que, como usted muy bien lo indica, son claves, ¿verdad? A veces duele ver que perdamos recursos de estos por alguna omisión a los procesos, ¿verdad? Y creo que hace poco también me comentaban compañeros, ¿verdad? De todo también el trabajo que hay que hacer para actualizar ahora planes quinquenales, toda esta temática que también va estrechamente relacionada con la ejecución de los recursos. Entonces, de mi parte, me quedó muy claro. Muchas gracias por todo este espacio que nos ha brindado. Muchas gracias a don Carlos Sequeira, alcalde de Guatuso. ¿Alguna otra consulta? Don Bernal Vargas, director de ANAI, va a dar unas palabras de cierre de agradecimiento a doña Iris y también recordarles que este webinar lo vamos a subir en el YouTube de ANAI posteriormente si requieren hacer algún repaso de las informaciones brindadas y recordarles el webinario que tendremos hoy a la 1:30 con los funcionarios del MOP sobre la propuesta de reglamento de los nuevos recursos para puentes y vados. Don Bernal. Sí, gracias Shirley. Primero, doña Iris, agradecerle en nombre de la Junta Directiva de NADE, de mi persona, esta iniciativa que realmente ha resultado muy provechosa. Inclusive vi que en un momento habíamos más de 36 funcionarios municipales, entre alcaldes, alcaldesas y funcionarios propiamente, me imagino, de las unidades técnicas conectados a esta linda actividad. Yo tal vez como conclusión, señalaría lo que doña Iris dijo al final de su presentación principal. Lo que sucede cada vez que vemos que hay municipalidades que no ejecutan el 100% de los recursos y salen en las noticias o más allá, cuando acumulan todo lo no ejecutado por las municipalidades y salen en el periódico La Nación o en algún otro medio de circulación nacional señalándonos precisamente esa cantidad de millones que no ejecutamos las municipalidades. De manera que aquí queda hacer ese esfuerzo que, como bien señalaba el señor alcalde de Guatuso, por lograr que todos en el régimen municipal logremos el 100% de la ejecución de los recursos de la 8114. En ese sentido también, la ANAI ha servido como puente desde hace rato entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, entre el departamento que le corresponde revisar los requisitos de las municipalidades y dar el ok para los desembolsos por parte del Ministerio de Hacienda. Y la idea es que la ANAI siga en esa labor, de manera que nosotros es nuestro compromiso seguir trabajando fuertemente para que los recursos se desembolsen en tiempo y forma. Finalmente, decirles que este tipo de webinar es parte de los esfuerzos que viene realizando la ANAI
por realizar esta actividad en temas trascendentales para el régimen municipal. Hoy, como lo decía doña Shirley, tenemos la presentación del MOP del reglamento que va precisamente a regular los nuevos desembolsos para materia de puentes. De manera que los invitamos a acompañarnos en esta actividad hoy a la 1:30 de la tarde. Pero Iris, reiterarte mi gran agradecimiento precisamente porque me parece que ha sido una actividad muy, muy exitosa. Todos esos consejos que desde tu amplia experiencia en este campo has podido compartir con alcaldesas, alcaldes y muchos funcionarios municipales. Muchas gracias, don Bernal, y compañeros y funcionarios. Realmente me complace mucho poder tratar de trasladar. Creo que ha sido algo que en algún momento, cuando inicié en el régimen municipal, recibí muchos consejos de muchos colegas en su momento. Traté de ser muy diligente en esa etapa de aprendizaje. Y todos esos consejos me parece que es importante siempre tratar de trasladarlos y como les decía, todo espacio, no solamente trato de trasladar mis consejos, sino que recibo muchos consejos de otras municipalidades que al final me generan mucho beneficio. Pero en sí, invitarlos de verdad a todos los que están presentes de tratar de insistir con sus alcaldes que tal vez no están presentes por alguna razón, que puedan visualizar pues la presentación, que puedan acercarse a tratar de buscar algunos otros espacios donde podamos compartir y evacuar algunas dudas de lo que tal vez no es tan sencillo interpretar en la presentación, pero aquí está toda la charla, que como lo decía Shirley, van a subir. Pero sí es importante que ustedes como funcionarios insistan, no solamente en los alcaldes actuales, sino en los que vengan, para que ellos jueguen ese rol importante de acompañamiento que les permita a ustedes el sacar la tarea adelante. Entonces, gracias de verdad por toda el espacio de escucha, y espero que todos esos datitos de superávits de municipalidades empiecen a disminuir y disminuir para garantizar el bien de todos. Que Dios me los bendiga y gusto. Sí, le Muchas cerramos. gracias, que pase muy buen día. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, buen día. Muchas gracias, buen día. Gracias, buen día. Muchas gracias. Bien, muy gracias, buenos días.